Hola, buenos días. Mi nombre es Eugenia Conti, yo soy médica neuróloga del Hospital de Clínicas. Estoy a cargo del área de enfermedades neuromusculares y electromiografía. Lo que vamos a hablar ahora es sobre justamente electromiografía y electroneurografía, que es en conjunto todo el estudio que hacemos habitualmente. Cuando hablamos de electromiografía, decimos que etimológicamente, ¿qué significa electromiografía? Es el registro de la actividad eléctrica generada por el músculo estriado. Hay diferentes técnicas que van a estudiar la funcionalidad de todo el sistema nervioso periférico, todas las estructuras. Dentro del sistema nervioso periférico hay 4 grandes grupos y a través de este estudio podemos estudiarlas a todas. Tenemos la neurona motora inferior, el nervio, y cuando hablamos del nervio contemplamos tanto la raíz como el plexo como la neuropatía propiamente dicha, la placa neuromuscular y el músculo. En las enfermedades neuromusculares, la electromiografía es lo que llamamos una prolongación instrumental del examen físico. ¿Sí? Es un método complementario, como su nombre lo dice, complementa el examen físico. Necesitamos tener una buena evaluación para tener una sospecha clínica y en ese caso ir a hacer el estudio. ¿Sí? Es una exploración que no es estándar, si bien partimos desde una base, de un esquema que nos hacemos, ¿sí? La estrategia de diagnóstico se va a plantear en vivo y en directo, con el paciente ahí, con los resultados que vayamos obteniendo a lo largo del estudio. ¿Qué hacemos cuando hacemos un electromiograma? El electromiograma consta de 2 etapas. La primera etapa, que es la neuroconducción, ¿sí? En donde vamos a evaluar el nervio propiamente dicho, y evaluamos tanto las fibras motoras como las sensitivas, y dentro de ellas podemos evaluar la estructura del axón o de la mielina, y evaluar así si hay alguna patología desmielinizante o axónica. En la segunda etapa, cuando ya terminamos la parte de neuroconducción, hacemos lo que llamamos electromiograma propiamente dicho, que es con el electrodo de aguja. Es un electrodo que es una aguja que se la vamos a pinchar al paciente en el músculo. ¿Sí? Bueno, es un estudio bastante engorroso y molesto para el paciente, por lo tanto, cada vez que pidamos un estudio de electromiografía, seamos conscientes de que realmente lo necesitemos y tengamos un esquema para qué lo pedimos. Cuando insertemos el electrodo de aguja, lo que vamos a evaluar es en la primera instancia la actividad muscular en reposo. Ese músculo en reposo deberíamos escuchar lo que llamamos silencio, no debería haber ningún ruido. Si cualquier actividad espontánea que surgiere en ese músculo sería patológica. Luego vamos a pedir al paciente que haga una mínima contracción y ahí vamos a evaluar si esa contracción muscular se va a traducir en la pantalla del equipo con potenciales de unidad motora. Nosotros vamos a evaluar la forma de esos potenciales que nos van a orientar si hay una patología del nervio o del músculo o de la motoneurona, en base a lo que vayamos concluyendo cuando vayamos viendo. Y en la última etapa le voy a buscar una contracción máxima para ver el tipo de reclutamiento, si es completo o incompleto, y va a hablar de la severidad, si tiene más o menos debilidad ese músculo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del electromiograma? Si pedimos un electromiograma es porque necesitamos descartar o confirmar una sospecha de una enfermedad desmielinizante axonal en una polineuropatía, el grado de esa lesión, ¿sí? La topografía de extensión, las neuropatías o las miopatías o la enfermedad motoneurona, cualquier enfermedad del sistema nervioso periférico puede afectar una sola región, varias regiones, y eso lo podemos determinar con el estudio. De hecho, lo que no se vea clínicamente podemos verlo a través del estudio de los cambios subclínicos, ¿sí? Si es agudo o es crónico, también nos lo va a decir el estudio, y si hay compromiso sensitivo motor o ambos. Entonces, cuando hablamos de electromiografía, yo les dije que cuando hiciera la contracción mínima del paciente, vamos a hablar la forma de los potenciales unimotora, de los PUMs, que van a ver cuando reciban un informe o un estudio de electromiografía. ¿Qué significa este PUM? El PUM, potencial de unidad motora, es un concepto fisiológico fundamental. La unidad motora la vamos a denominar toda la que está formada desde la motoneurona inferior, que está en el asta anterior de la médula, su axón, y todas las terminales nerviosas, como están viendo ahí. ¿Sí? La motoneurona, el axón y todas las terminales nerviosas, es decir, todas las fibras musculares que esa unidad motora va a abarcar. Esquemáticamente, ¿qué es lo que vemos cuando insertamos la aguja? Acá en el dibujo tenemos una aguja, estas son las fibras musculares, ¿sí? Y cada fibra muscular va a evocar, cuando el paciente haga fuerza, ¿sí? Un potencial de unidad motora miniatura, que llamamos, de cada fibra muscular, ¿sí? Un potencial mínimo. Esa sumatoria de los potenciales de acción miniatura, ¿sí? Van a conformar el potencial de unidad motora cuando hagamos la sumatoria de todos los pequeños potenciales
que conforman a esa sola unidad motora. Es decir, si tengo una motoneurona como tenemos acá, que va a inervar 5 o 6 fibras musculares, la sumatoria de esas 5 o 6 fibras musculares me va a dar una amplitud X, ¿sí? Con esta morfología que estamos viendo abajo. Una amplitud que ya está estandarizada para cada músculo, qué amplitud debería tener, y la cantidad de fases, es decir, las veces que esa potencial, cuando nosotros lo vemos en la pantalla, pasa en lo que llamamos la línea de base. Entonces, ¿cuáles van a ser los hallazgos electrofisiológicos? ¿Sí? Yo les dije que evaluamos el reposo, después la contracción mínima y la contracción máxima. En reposo normal, silencio. No debe haber ninguna deflexión. Mínimamente lo que llamamos actividad de inserción, que es cuando ponemos la aguja, como estamos estimulando esa fibra muscular, va a haber una mínima descarga que dura unos milisegundos y desaparece espontáneamente. Eso es lo único que podemos llegar a ver como normal. Ahora, si hay alguna patología, ¿sí? Lo que vamos a ver son estos elementos que se llaman fasciculaciones, fibrilaciones u ondas agudas positivas, ¿sí? Esto habla en lo que comúnmente denominamos denervación. Es decir, que alguna estructura está alterada, tanto desde la motoneurona, todo lo que sigue hasta el músculo, ¿sí? Está denervada, y esa fibra muscular, que es lo que nosotros finalmente vemos con la aguja, está denervada, ¿sí? Estos cambios son en agudo, ¿sí? Yo voy a ver denervación cuando hay una patología aguda. Salvo la motoneurona, que una vez que comienza la denervación, se persiste en el tiempo, por más que el paciente haya 2 o 3 años que ya tiene desde el inicio de su enfermedad. ¿Sí? Pero la denervación es un signo, salvo en la enfermedad motoneurona, un signo de lesión aguda. Y acá más abajo vemos lo que es miotonía. Miotonía es la traducción electromiográfica de la miotonía clínica. La miotonía clínica, si no la escucharon nunca, es la dificultad en la relajación muscular. El paciente contrae, por ejemplo, le damos la mano y quedan los dedos contraídos y le pedimos que los relaje rápidamente y el paciente no puede. Esa dificultad en la relajación muscular se traduce electromiográficamente con estos potenciales que aumentan y disminuyen la amplitud, una alta frecuencia de descarga, y escuchamos como si fuera una moto que acelera y desacelera. ¿Sí? Es muy común que ustedes, si alguna vez están en un laboratorio de electromiografía y ven al médico trabajando, nos sirve mucho el ruido que hacen, ¿sí? La denervación se escucha como gotas de agua que caen de una chapa, gotas en el tejado, lo describen los libros, ¿sí? Ahora, saliendo de la actividad en reposo, que nosotros vamos a ver, que el paciente esperamos que tenga silencio, y si no tiene silencio vamos a ver los distintos elementos que nos van a orientar hacia seguramente una patología aguda. Vamos a pedir al paciente que haga una contracción muscular y vamos a evaluar la forma de esos potenciales de unidad motora. Potencial de unidad motora, dijimos que para cada músculo está estandarizado aproximadamente la amplitud que debe tener, la duración y la cantidad de fases, que 2 a 3 fases es normal. Ya si tienen más fases, si pasan muchas más veces la línea media, en lo que denominamos PUMS polifásicos o PUMS neurógenos, que van a escuchar. Ahora, cuando son patológicos, si es una alteración en el músculo, si vamos a ver un potencial miopático, esa amplitud va a estar reducida. Los PUMS miopáticos son PUMS miniaturas, PUMS chiquitos. Lo contrario de los PUMS neurógenos o los PUMS neuropáticos, es decir, cuando hay una alteración en el nervio o en la motoneurona, los potenciales van a ser gigantes, ¿sí? Van a tener una amplitud aumentada. ¿Por qué? Porque hay una reinervación. A grandes rasgos, ¿qué significa reinervación? Que yo perdí unidades motoras porque hay una alteración ya sea del nervio o de la motoneurona, como les dije, y en vez de tener 10 motoneuronas tengo 5. Ese PUM, cada motoneurona tenía a cargo 10 fibras musculares, por ejemplo, y como se perdió otra motoneurona, la motoneurona que todavía está funcionando va a reinervar o va a compensar esas fibras musculares que quedaron denervadas. Entonces, en vez de tener a cargo 10 fibras musculares, va a tener a cargo 20 fibras musculares. Entonces, en lugar de tener 2 motoneuronas con 10 fibras musculares cada una, tengo una sola, pero con 20 fibras musculares. Entonces, la amplitud va a aumentar, ¿sí? Va a haber una reinervación, pero va a haber, cuando veamos la contracción máxima, veamos el reclutamiento, vamos a ver que hay menor cantidad de unidades motoras. Hay un reclutamiento reducido con amplitud aumentada. En el miopático el reclutamiento está conservado, pero vemos potenciales miniatura o potenciales de amplitud reducida.
Saliendo de la electromiografía propiamente dicha, saliendo del estudio de electrodo de aguja, vamos a lo que es la neuroconducción, que es que evaluamos al nervio y en sí define globalmente los estudios de conducción nerviosa, sensitiva motora, pero también hablamos en ello, agregamos en ello la estimulación repetitiva y la onda F, que vamos a hablar al final de la charla. La neuroconducción se basa en el concepto de qué hacemos. Tenemos, vamos a poner electrodos de registro en el músculo y vamos a hacer dos estímulos, uno distal y uno proximal. Y vamos a evaluar los diferentes elementos que vamos a ver también en la pantalla traducidos. Primero vamos a ver la latencia, que es el tiempo que tarda desde que yo estimulo, como dice acá en el dibujito, hasta la primera deflexión de ese potencial. Entonces el tiempo que tarda desde 0 a la primera deflexión. Esa es la latencia. La velocidad de conducción la voy a calcular en la latencia del estímulo proximal y la latencia del estímulo distal, la voy a restar, y sobre la distancia que yo la voy a medir cuando haga el estímulo de cada uno, ¿sí? Entonces voy a calcular la latencia y la velocidad de conducción, voy a calcular la amplitud, ¿sí? Que habitualmente la calculamos desde la línea de base hasta el máximo pico. En algunos laboratorios buscan pico a pico, pero en realidad todo lo que está por debajo de la línea de base suele ser artificio y puede generar falsos o positivos o negativos, ¿sí? Y esa amplitud lo que va a evaluar, como dice acá, es la cantidad de axones. Es lo mismo que pasaba cuando hablábamos de la cantidad de fibras musculares, la sumatoria me daba el potencial de unidad motora. En este caso, la cantidad de axones que tenga ese nervio, cada axón va a tener un potencial de miniatura y la sumatoria de todos esos potenciales de miniatura, porque yo voy a estimular todos los axones que están en el nervio, no uno solo, y toda la sumatoria me va a dar la amplitud de ese nervio, ¿sí? Y también vamos a ver la duración, es desde el inicio hasta la última deflexión, ¿sí? Y la morfología. Entonces, evaluando estas características, yo puedo definir si el daño es desmielinizante o el daño es axonal. Sabemos que la mielina, la función que tiene es aumentar la velocidad de conducción del nervio. Entonces, un daño desmielinizante, lo que va a tener alterado van a ser las latencias, que van a estar prolongadas, porque va a tardar más tiempo, porque falta mielina, la velocidad de conducción va a estar enlentecida, la duración también va a estar prolongada por esto, porque van a tardar en llegar estos nervios a estos potenciales al lugar de registro, porque están más lentos. Entonces, hasta que llegue el último, ¿sí? Y la última deflexión se va a generar mucho más tarde. Entonces, la duración va a estar prolongada, va a haber lo que llamamos dispersión temporal, por el mismo concepto, pero la amplitud va a estar normal o relativamente reducida, porque no voy a llegar nunca a formar el pico mayor, porque van a llegar a diferentes tiempos. O sea, que es una pseudo reducción de la amplitud. Lo importante es que la latencia y la velocidad de conducción están en el peso. Todo lo contrario ocurre con el daño axonal, ¿sí? Dijimos que la amplitud estaba dada por la sumatoria de axones. Entonces yo tengo menos axones porque está dañado el axón, justamente, la amplitud va a estar reducida. Pero esos axones que están funcionando no tienen alterada la mielina. Entonces la velocidad y la latencia va a estar conservada, la duración también y la morfología también. En un daño axonal tengo amplitudes reducidas. ¿Cuáles van a ser factores que van a influir en la velocidad de conducción? La edad, ¿sí? Disminuye progresivamente con la edad, ¿sí? Entonces yo tengo que, en un paciente mayor, si yo tenía un valor normal de la velocidad de conducción, tengo que tener en cuenta que si un paciente mayor y está un poquito enlentecida, no va a pensar que es patológico por un daño desmielinizante, sino pensar que a lo mejor puede ser por edad. La temperatura también, y es un factor importante que nos altera bastante, sobre todo en invierno, ¿sí? Es que por debajo de 33 grados, ¿sí? Disminuyen a razón, como dice ahí, 1.2 a 2.4 metros por segundo. Y les puedo asegurar que realmente vemos bastante marcada la reducción de la velocidad de conducción, pero si logramos calentar a ese paciente, lo ideal sería ponerlo en una palangana con agua caliente, o calentarle los pies sobre todo, y volver a evaluar, y seguramente la velocidad de conducción se va a normalizar. La estatura también altera, porque justamente tiene que ver con la distancia que medimos, y por cada 10 centímetros más del valor normal tomado habitualmente, la velocidad de conducción va a disminuir también. Y como dijimos, más allá del nervio y el músculo, que es lo que habitualmente evaluamos con el electromiograma, si sospechamos una alteración en la placa neuromuscular, tenemos un estudio para evaluarla, ¿sí? Podemos evaluar tanto la postsinapsis como la presinapsis. En la evaluación postsináptica estamos lo que llamamos la estimulación repetitiva lenta. Lo evaluamos en miastenia gravis, en miastenia congénita, son baja frecuencia de estimulación. Yo voy a aplicar un estímulo que va a generar 5 estímulos a ese nervio y voy a obtener 5 potenciales de acción.
Esos 5 potenciales de acción deberían tener tanto el 1 como el 5, ¿sí? Una amplitud igual. El primero y el último no debería alterarse la amplitud. Ahora, si yo tengo un bloqueo postsináptico, como es en la miastenia gravis, no llego a repolarizar todas esas fibras, por lo tanto, cuando yo hago un estímulo repetitivo a baja frecuencia, los potenciales van a dar una amplitud decremental, ¿sí? El primero va a lograr estimular todas las fibras, pero en el segundo, en el último, va a ser disminuido. Más del 10% en la reducción del potencial de acción en relación al primero es una estimulación repetitiva positiva o alterada. Otro estudio también para evaluar la postsinapsis, que es más sensible que el anterior, es la fibra única. Es más engorroso de hacerlo y lo que hace la fibra única es evaluar específicamente un electrodo de aguja y va a evaluar 2 fibras musculares solas, ¿sí? Y lo que va a medir es el intervalo interpotencial entre la primera fibra que descarga y la segunda fibra que descarga. Yo voy a poner marcar la H en donde pasa el primer potencial y una H en donde pasa el segundo potencial. La distancia o la amplitud que tenga esta H me va a dar lo que llamamos el jitter. Cuando no hay alteración, cuando las fibras musculares no están bloqueadas, ¿sí? La amplitud de ese jitter va a ser X, que ya están estandarizados. Ahora, cuando veamos esto, y si yo tuviera que marcar el jitter, lo marco desde la primera deflexión a la última, este jitter va a estar aumentado. Quiere decir que estas fibras musculares están bloqueadas. La primera tiene un jitter, que es el que tomamos de origen, y el segundo va a estar aumentado el jitter y vamos a decir que es patrón. Y por último, el otro estudio que tenemos dentro de la neuroconducción es para evaluar la presinapsis. Cuando hay alteraciones en la presinapsis, como por ejemplo el Eaton-Lambert o el botulismo. ¿Sí? Y en este tenemos 2 formas de evaluarlo. Una que llamamos test de facilitación y la otra estimulación repetitiva rápida. La más conocida es la rápida, ¿sí? Pero hoy en día la estamos dejando de usar porque es muy molesta y este test de facilitación se han hecho estudios comparando el beneficio entre uno y otro y es similar. Por lo tanto, como es menos engorroso y menos doloroso para el paciente, estamos tratando de hacer más el test de facilitación. ¿En qué consiste? En la estimulación repetitiva rápida, un estímulo 50 Hz significa que es muy potente. Imagínense algo que es muy potente, lo que estamos buscando es un estímulo que logre desbloquear esa presinapsis para que las vesículas acetilcolinas puedan salir. Y eso es muy molesto para el paciente. Y lo que vemos es, a la inversa de lo anterior, como al principio no se estimulaba porque estaba bloqueado, cuando logramos desbloquear, ¿sí? Obtenemos un patrón incremental, ¿sí? Aumenta más del 100% en la amplitud del potencial de acción de origen al final. Y el test de facilitación lo que hacemos es un solo estímulo en reposo, en ese nervio, hacemos hacer fuerza activando el músculo del nervio que estamos registrando, por ejemplo, el ciático papito externo, lo que vamos a hacer que extienda los dedos del pie, estimulando así la contracción del músculo pedio, y a los 15 segundos relaja y volvemos a estimular. Y lo que vemos es el aumento de la amplitud, ¿sí? Que también, más del 100% con respecto al potencial en reposo, habla de que es un test positivo. Bueno, con esto hicimos un pantallazo sobre todo lo que hacemos cuando realizamos un electromiograma, ¿sí? Tanto de evaluar todas las estructuras que podemos evaluar, la enfermedad motoneurona, la neuropatía, la placa muscular y el músculo. Pero insisto siempre que es un método complementario y es una prolongación de una sospecha clínica que debemos tener al momento de ir al estudio. Muchas gracias.